rápidamente como algunos de los aspectos claves. Vamos a revisarlo. Ya me van a confirmar si alcanzamos a observar lo que tengo para proyectarles a ustedes. Muy bien, entonces ahora sí, y sin más preámbulo, vamos a hablar de paro cardíaco traumático. Comenzamos. Video Ha vuelto a realmente suceder. El SAMUR ha practicado una toracotomía, un masaje cardiopulmonar con las manos directamente tocando el corazón. Se ha realizado a un colombiano de 39 años con un disparo en el pecho. Ahora mismo su pronóstico es grave. Si consigue sobrevivir, será la primera vez en el mundo que se logra salvar con esta técnica a una persona herida de bala. Esta intervención delicada y que se hace en menos de 3 minutos tiene dos objetivos: dar vida al corazón y tapar las lesiones que están sangrando. Buscamos la lesión cardíaca, introdujimos la mano intentando taponar la lesión y a continuación hicimos masaje interno directamente hasta que conseguimos el pulso. Si sobrevive, sería la primera vez que en el mundo tiene éxito una toracotomía por herida de bala realizada por un servicio de urgencia en la calle. Ahora, el herido está ingresado en el 12 de octubre. Hasta ahora el paciente está vivo y se está intentando sacar adelante. Vamos a ver si hay suerte y podría ser un éxito. Esa no es la realidad. Yo les traje ese video y mi propósito era revisar este video, pero esta no es la realidad, esto no es lo que pasa y finalmente no es lo que, Recording in progress. no es lo que esperamos que suceda. Ha habido solamente un experimento, lo hizo el SAMUR de Madrid y el paciente falleció. Entonces, básicamente no vamos a hablar de esta porque esta no es la realidad, pero quería que vieran que el espectro es tan amplio, desde intentar en la calle una toracotomía que no va a ser sencilla por mil razones, hasta lo que sí realmente deberíamos considerar hacer, porque realmente hay muchas cosas que Comenzamos. podríamos hacer. Entonces, esta es la escena. Aquí están realizando labores de reanimación. Esperemos con la ayuda de Dios que no se vaya a ir. Pero ¿será que eso sí es suficiente para el paro cardíaco? ¿Será que hacer compresiones y ventilaciones es suficiente? ¿Qué dice la evidencia? Bueno, básicamente las causas de paro son muy heterogéneas. Un paciente puede parar por múltiples causas. Estas son las causas tradicionales de paro cardíaco, donde las H's, y dentro de las H's la hipoxemia o la hipoxia, la hipovolemia, están en primer lugar. Los hidrogeniones pueden ser una causa, por supuesto, en vista de que un paciente pueda hacer pues, posteriormente al paro una acidosis hiperlactatémica. La hipohipercalemia no se considera, ni la hipotermia podría empeorar el sangrado y podría empeorar la coagulopatía, pero no suele ser la causa principal. El taponamiento cardíaco lo es y el neumotórax a tensión lo es. Los tóxicos podrían empeorar y precipitar, pero no es la causa. Entonces, yo creo que nos vamos a centrar en poder buscar y mirar si podemos darle solución a estas causas reversibles o potencialmente reversibles del paciente que puede tener paro cardíaco traumático. Y es por esa razón que las guías de reanimación desde el año 2010 eliminaron como tal el trauma, porque el trauma solo no es una causa de paro. El trauma suele estar asociado a estas causas que estamos viendo y pues pueden haber otras que vamos a revisar a continuación. La decisión más importante es decidir si reanimamos o iniciamos o no la reanimación cardiopulmonar. Y como les decía al inicio de la transmisión, quizás el punto crítico más importante era tratar de establecer si nuestro paciente requiere, si nuestro paciente merece y si nuestro paciente pues va a tener esa posibilidad de ser reanimado. Y les decía porque hay dos posibilidades, que cuando arribe en la ambulancia, cuando arribe a la escena, el paciente puede ya estar muerto y iniciar maniobras de reanimación en un paro cardíaco no presenciado van a ser prácticamente fútiles, no van a tener mucha utilidad. Pero otra cosa muy diferente es que en la atención inicial del paciente, el paciente haga paro, que el paciente pare durante la atención in situ. Y ahí sí tengo que hacer una de las cosas más complejas, que es la búsqueda activa de la causa de paro. Empezar a buscar de forma activa la razón fundamental y pensar si es reversible o no reversible, porque definitivamente hay muchas causas de paro no reversibles. Así que tenemos que tener eso en consideración, tenemos que tener esto pues como presente para tomar la decisión si nos vamos a embarcar en una reanimación cardiopulmonar de un paciente con trauma.
Entonces, no es igual y jamás será igual el paro en la escena presenciado a arribar y encontrar el paciente en paro. Hay tiempos de corte. Y generalmente uno de los tiempos de corte más importantes, incluso para trauma, es que posterior a 10 minutos quizás poco o nada haya por hacer. Entonces el escenario siempre había sido muy desesperanzador, el escenario siempre había sido pues de bastante, yo creo que desesperanza al pensar que el que paraba en la calle por trauma estaba muerto. Y los números son muy malos, los números realmente son muy malos en cualquier parte del mundo. Pero yo creo que hay cosas que podemos empezar a pensar y que podemos empezar a implementar y que precisamente a razón de esto nos hemos reunido esta noche y estamos tratando de discutir sobre paro cardíaco traumático. La hipoxemia en trauma es multicausal, tiene múltiples causas, se debe sospechar y se debe tratar. Entonces los pacientes pueden hacer hipoxemia por muchas razones, por múltiples razones. Piense, por ejemplo, un accidente de tránsito, un motociclista lleva el casco puesto y el casco puede generar que el manejo de la vía aérea y la oxigenación no sean tan sencillas. La obstrucción propia de la vía aérea por la lengua cuando se pierde la conciencia, cuando hay traumas faciales, la sangre, que podrían ser una causa importante de aspiración y de hipoxemia. El contenido gástrico, cuando estoy ventilando a un paciente con presión positiva y no controlo la presión con la que lo estoy haciendo, es una causa importante. Y hay otras causas muy importantes de hipoxemia, como las que se asocian a los traumas de tórax y que pueden ocurrir con alguna frecuencia. Entonces, es muy importante corregir la hipoxemia y tengo que trabajar de forma activa para ese propósito. ¿Y qué debería hacer? Deberíamos intubar a todos los pacientes. Si me preguntan, yo soy un amplio partidario del manejo avanzado de la vía aérea prehospitalaria, pero también tengo que vivir en un mundo real en el que cuando un paciente tiene una parada cardíaca y yo trato de intubarlo, si es que se están haciendo compresiones, que en el paciente con paro cardíaco no suele privilegiarse mucho de ellas, el problema más grave es que los sistemas prehospitalarios, o muchos de los sistemas prehospitalarios latinoamericanos, no contamos con capnografía. En los servicios de emergencias a veces hay capnografía. Entonces el capnógrafo es piedra angular para poder no solamente verificar la posición del tubo, sino monitorizar que el tubo se encuentre en una posición adecuada. Y cuando se hace una intubación endotraqueal a tientas, mientras se comprime en esa situación emergente y el tubo queda en el esófago, no va a haber ninguna posibilidad de supervivencia. Así que un tubo bien puesto es una medida salvadora, pero un tubo mal puesto yo creo que es la puntillada final para que un paciente que ya está en una condición definitivamente muy desfavorable, que es un paro cardíaco traumático, pues por ninguna razón vaya a mejorar. Entonces, definitivamente intubar sí, pero no de cualquier manera. Y para eso, ahora con el advenimiento de los videolaringoscopios, creo que podemos hacer un mejor trabajo. Y hoy, evidentemente, monitorizando la colocación del tubo endotraqueal con capnografía. El uso del capnógrafo va a permitir determinar la posición del tubo y es fundamental. Yo creo que más que fundamental es imprescindible. Entonces tenemos que avanzar en tener la posibilidad de poder medir el CO2 expirado del paciente como medida de calidad en la reanimación, por supuesto, y como medida para monitorizar la posición del tubo endotraqueal y no estar haciendo cosas inapropiadas. Cuando no tengo la posibilidad del tubo por muchas razones, porque no tengo la destreza, no tengo la habilidad, porque la ley no lo permite, por la razón que sea, hay alternativas y hay opciones. Quizás las dos opciones que se han utilizado en escenarios extrahospitalarios son algunos dispositivos supraglóticos, pero yo quiero que quede claro que no cualquier supraglótico es igual a otro. No todos los supraglóticos son iguales. Una máscara laringea clásica no se comporta igual que un tubo laringeo, que un iGel o que un AirQ. No es lo mismo. Y yo me he llevado algunas sorpresas en estas posibilidades que he tenido de conocer sistemas prehospitalarios en todo el mundo y aquí aprovecho y les mando un fuerte abrazo a mis amigos en Valparaíso, en Chile, que conocí su sistema de emergencias y me encanta y me parece espectacular a Rodrigo Polanco, que es un gran amigo, y me di cuenta, por ejemplo, que ellos utilizan para el manejo de la vía aérea como supraglótico una máscara laringea ProSeal. La máscara laringea ProSeal, por ejemplo, es el estándar en presión de sello, una cosa fantástica, absolutamente fantástica, pero es que el costo no permite que eso ocurra. Entonces piensen que hay mejores posibilidades y acá en este caso en particular incluso hay que tener y tomar medidas cuando vamos a fijar el supraglótico. Cuando vamos a utilizar dispositivos de fijación como el que vemos acá, que es un tipo Thomas, tiene que ser un Thomas amplio, porque recuerden que hay dos Thomas, el Thomas de tornillo amarillo y el Thomas de tornillo blanco. El de tornillo blanco es para tubos endotraqueales, es un fijador de hasta 10 milímetros.
mientras que el Thomas amarillo te permite fijar fácilmente un iGel sin problema, un iGel, o te permite fijar un AirQ de la nueva generación, un AirQ 3G, que es grueso, que es amplio, para evitar que se rote. O sea que opciones sí hay y tenemos que manejar la hipoxemia y en paro más aún como esa posibilidad con los dispositivos que tengamos a la mano. Cuando tenemos un neumotórax abierto, hay que darle tratamiento también. El neumotórax abierto es traumático y puede ser una causa importante. Si es una causa aislada, pues deberíamos manejarlo. ¿Y qué tenemos con respecto a la evidencia? Pues básicamente los sellos de tórax son una muy buena alternativa, que no siempre están disponibles. Los que quizás tienen más estudios son el sello de Russell y el Hi-Fi Bend, que son los más disponibles. El de SAM es un sello fantástico, pero hubo una de las producidos, uno de las líneas que tenía una válvula que si no se retiraba básicamente no funcionaba. Entonces quizás sobre eso hubo bastante inconveniente con esos sellos de SAM. Entonces eso es una buena medida, pero una vez más a veces no contamos con sellos de tórax para ese propósito. Se supone que la medida es esta, es poner un parche que se sella por 3 puntas con el propósito fundamental de que el aire no pueda entrar por ese orificio que excede 2/3 el tamaño de la tráquea y que permite que el aire que está a tensión salga. Pero lo que va a pasar con bastante frecuencia es o que se tapa del todo y produce un neumo, o como ven en este video, no alcanza a pegar bien. Y cuando no alcanza a pegar bien, pues evidentemente voy a perder mi tiempo como si no hubiera hecho nada. La evidencia, ¿qué dice? La evidencia dice que los parches improvisados quizás no sean muy útiles, ni para la reducción de síntomas, ni para la reducción de la posibilidad de neumoatención, y que se pueden fácilmente perder su adherencia si no se utilizan materiales correctos. Se hicieron algunos estudios en animalitos que me parece una cosa muy inapropiada, pero es lo que hay, y los sellos no desarrollaron neumotórax a tensión, pero las gasas vaselinadas y los parches de 3 puntas, en todos los estudios se complicaron. Entonces, hay opciones, hay posibilidades. Yo pienso que siempre hay posibilidades. Y esto que ven acá es un Viaflex, una bolsa de Viaflex, y tiene dos lados, ¿cierto? Hay un lado que es más corrugado, perdón, y un lado más liso. El lado corrugado no pega con tanta facilidad, mientras que el lado liso sí. Entonces la confección de un sello de 3 puntas con el lado corrugado sería una opción que yo intentaría, que no tiene evidencia, pero yo haría mis sellos de 3 puntas cuando no tengo parches con bolsas de Viaflex. Eso es lo que yo haría. Y eso es lo que yo les enseño a mis estudiantes de atención prehospitalaria. Evidentemente, en el mundo ideal deberían haber sellos de tórax, pero en el mundo real no están disponibles. Entonces, tengámoslo en consideración. Sobre el neumotórax atención es siempre muy taquillero, es muy top, es una causa muy importante de complicaciones y de parada cardíaca. Y cuando se tiene alguna experiencia, el diagnóstico no es muy difícil. Recuerden que hay una colección importantísima de signos y síntomas que tenemos que reconocer, pero les tengo una muy mala noticia, una muy mala noticia, una pésima noticia. Y es que en el paciente que tiene pulso, tú puedes encontrar que el paciente tiene la tráquea desviada como signo tardío, o que el tórax es asimétrico, o que encuentras que está hipoventilado, con cambios en la percusión. Todos los signos que ustedes muy bien saben y conocen muy bien. Pero hay una manifestación muy característica, y es que en paro cardíaco el diagnóstico de neumo es bien complicado, es casi imposible, es prácticamente imposible, porque es muy difícil encontrar las otras manifestaciones. Así que el diagnóstico durante el paro cardíaco se nos supone un reto mayor. Se hizo un estudio muy interesante en el que evaluaron en unos paramédicos que tenían ¿cómo podríamos yo decirle? La competencia. Ellos tienen la competencia o han tenido la competencia para descomprimir neumotórax. Eran 30 paramédicos. Y estos 30 paramédicos se les pidió que hicieran descompresión de neumotórax, no descompresión, solamente que hallaran el punto de descompresión en un voluntario sano. No lo chuzaron, por supuesto. Y esta es la gráfica o esta es la imagen de lo que se observa donde se hicieron los intentos. Los intentos de descompresión de neumotórax no pueden ser como cuando uno hace tiros a una diana con dardos, o sea, no pueden ser al azar, porque la posibilidad de que todo salga mal está mal. Y lo otro es que en el neumotórax, muy desafortunadamente, pues la distancia que hay
desde la pared torácica hasta poder descomprimir varía mucho de acuerdo a la población estudiada, desde 4.5 hasta 5.5 centímetros. Vuelvo e insisto, depende de la población estudiada y por eso es que el lugar alternativo, el quinto espacio intercostal con línea axilar anterior, se ha convertido en una alternativa bien interesante. Entonces, en el neumotórax, atención, definitivamente el tamaño sí importa. Y acá les muestro los catéteres disponibles. El primero que vemos acá es un AngioCat 14 largo, que es de 14 centímetros. El que vemos a continuación es un Spear. Un Spear es de 11 centímetros, por lo menos ahí podemos o tenemos la posibilidad de no fallar. El otro es un Neumocat de 9 centímetros, pero lo que quiero que vean es que el AngioCat tradicional, el catéter tradicional 14, es un catéter de 5 centímetros. El ARS es más largo, es de 9 centímetros, y un catéter 16 es insuficiente absolutamente porque no, ni siquiera mide los 4 centímetros. Así que el tamaño en el neumotórax, y yo creo que el tamaño en toda en la vida sí importa, absolutamente sí importa, y si es que necesito lograr una descompresión adecuada, pues debería tener esa consideración. Este es un video que es bien interesante en el que se ve cómo se descomprime un neumo. Quiero que lo observen desde una toracoscopia y vean cómo la telectasia se empieza a resolver. Espérenme un segundito. Ahí sí. Recuerden que la descompresión con aguja es una medida temporal, que no, lo único que nos compra es un poquito de tiempo, pero que la medida definitiva para el manejo de un neumotórax es una toracostomía con tubo o con un pigtail y es la medida pues definitiva que queríamos considerar. Yo sé que me van a preguntar que si convertimos el neumo atención en un neumo abierto con bisturí y la respuesta es que no es fácil, no es un asunto sencillo. Decirlo es muy fácil, pero quizás hacerlo no. Y ahorita esa discusión la hemos tenido durante este mes, hemos hablado muchas veces y ahorita nuestra invitada, la doctora Mercedes, que es una cirujana de trauma y para mí una de las personas más hábiles que conozco y que al lado de ella me ha tocado hacer eh, toracostomías, pero con calma. Yo me demoro mucho tiempo en hacer una toracostomía y ella nos contaba el tiempo promedio que uno puede tardar solamente haciendo la incisión con el bisturí, con el riesgo de uno lesionar el pulmón. Y quizás esa medida, que aunque recomendada en algunas guías y los australianos en Victoria lo hacen, por ejemplo, yo sí ahora pienso que no es una medida tan fácil ni tan sencilla. Sobre el taponamiento cardíaco, pues algunas cosas que decir, algunas palabras que decir. Generalmente el taponamiento cardíaco genera un muy mal pronóstico y básicamente ocurre cuando la sangre se acumula en espacio pericárdico y va a generar un efecto hemodinámico grave. A mí se me hace que el diagnóstico clínico del taponamiento, que aunque la ATLS lo ha insistido muchas veces, es bastante difícil, porque las manifestaciones clínicas y la constelación de ellas es bastante limitada para ese propósito. La tríada de Beck tiene un rendimiento muy malo, si acaso 3 de cada 10 pacientes pueden ser diagnosticados y quizás no sea la mejor alternativa, pero la posibilidad de la ecografía es muy útil. Lo que pasa es que hoy apenas el personal prehospitalario y de emergencias está empezando a tener posibilidad de ecografía, pero si me apuran, quizás sea una medida muy útil, pero obviamente depende del operador. Aquí tenemos un taponamiento cardíaco que se ve desde un avión lloviendo a medianoche, es evidente, es muy grande y con toda seguridad, con todo el compromiso hemodinámico propio que se puede observar. Pero luego llega el problema, gasolina, traslado rápido o puedo hacer algo. Generalmente en el concurso de un cirujano competente, una ventana pericárdica subsifoidea va a ser una medida muy útil, pero tratar de hacer una pericardiocentesis a ciegas, con toda seguridad vas a sacar sangre, pero del ventrículo. Es muy improbable que sea el espacio pericárdico, que además no es muy grande y va a ser una medida bastante complicada. Entonces la pericardiocentesis es un mito, quizás no. Quizás guiada por eco es una buena medida, la pericardiocentesis a ciegas no se debería intentar y el paro cardíaco de un paciente por taponamiento lejos de un cirujano quizás sea un paciente que podemos pensar que está muerto. Es difícil pensar que podemos solucionar de otra manera. Entonces no hay evidencia suficiente como para demostrar la eficiencia prehospitalaria
de la pericardiocentesis, incluso con ecografía, porque se supone que hay que desarrollar la competencia, la curva, y la guía ultrasonográfica puede ser útil, pero hay que desarrollar la curva. El tiempo no lo dirá, pero puede que sea una medida y puede que llegue a ser una medida útil. No se puede descartar, pero pues quizás no sea fácil. De la hipovolemia, ¿qué tenemos que decir ahora que está tan de moda el curso de control de sangrado, el stop de bleed, los torniquetes y demás? Que la hipovolemia es una causa de paro y precisamente por eso el consenso de Hartford se preocupó, porque muchas personas mueren por hemorragias no controladas. Entonces, cuando mi paciente tiene un paro cardíaco traumático secundario a hipovolemia, quizás tiene muy mal pronóstico, pero mis tareas van a ser primero detener cualquier sangrado, tratar de hacer o detener el sangrado. Y para ello está el concurso de los torniquetes, tenemos vendajes y apósitos con hemostáticos, con kaolin o con quitosam, que pueden ser una excelente medida y que están disponibles, ya disponibles en muchos de los países. Entonces, tratar de detener el sangrado es una prioridad fundamental y tenemos que trabajar para ese propósito. Y cuando no sea en la extremidad, sino en el cuello, por ejemplo, hay medidas como tratar de parar el sangrado con una sonda de Foley. No tienen una evidencia tan amplia, no se ha hecho estudios con grupos poblacionales grandes porque finalmente no es sencillo, pero hay alternativas y también hay alternativas, por supuesto, para tratar de detener el sangrado en los sitios de unión. Y con respecto al sangrado, uno debería tratar de infundir líquidos y a veces obtener accesos vasculares es difícil. Esta imagen que les traigo es de la infusión de líquidos en una imagen fluoroscópica por una vía intraósea en la cabeza del húmero. Como pueden observar, la cantidad de líquido es bastante rápida y puede llegar hasta la entrada caboatrial en 3 segundos. Entonces, el uso de dispositivos intraóseos es bastante útil y uno puede administrar un volumen de hasta 5 litros, eh, eh, en una hora. Entonces, hay tiempo y hay posibilidad suficiente. Pensar siempre que deberíamos reanimar con sangre es una muy buena medida, pero la sangre prehospitalaria no está muy disponible. No es fácil. Algunos sistemas prehospitalarios lo hacen y yo creo que tenemos que avanzar hasta allá, hasta llegar a poder poner sangre en la calle. Ese creo que es el propósito. Hay otras causas que deberíamos considerar como el commotio cordis, como ritmo de paro inicial el paciente podría estar fibrilando y lo deberíamos sospechar y por eso es que es muy importante la monitoría para verificar la causa de paro. Entonces, tengamos eso en consideración. Y con esto yo creo que me despido ya sin mucho más tiempo porque siguen dos grandes invitados y es muy corto, pero básicamente ese es el algoritmo de paro cardíaco traumático prehospitalario, donde tengo que establecer si el paro cardíaco es o no es un paro habitual. Debería iniciar traslado a un centro de trauma, controlar el sangrado y poner una cincha pélvica si es necesario, asegurar la vía aérea, hacer una descompresión bilateral, descomprimir el pericardio si tengo la competencia y lo sé hacer, aunque no muy disponible para hospitalariamente, sangre, verificar si hay retorno a la circulación espontánea y si no es así, considerar terminar la reanimación y si el paciente sale de paro, pues trasladarlo hacia un centro de trauma. Ese es el futuro. Lo que ven ahí en la imagen es una imagen preciosa de un paciente reanimado en un escenario prehospitalario utilizando un dispositivo de pistón, un Lucas, y ahí alguien del servicio prehospitalario británico pasando un reboa, que es una técnica. Me parece que la escena es bella, me parece que ese no es el futuro, es el presente en muchos países, pero ese no es el presente en Latinoamérica. Yo quisiera que eso fuera lo que hubiera, pero muy desafortunadamente esa no es la realidad, aunque la foto es bastante bonita. Les agradezco enormemente por su atención. Los dejo con Juan Pablo que viene con un par de invitados fantásticos y les agradezco enormemente por haberse conectado y estar con nosotros en la noche de hoy. Bueno, muchas gracias al doctor Alejandro Gómez, una excelente exposición. Aprovechamos entonces la oportunidad, primero para pedirles unas disculpas por las dificultades técnicas que tuvimos al inicio. La situación que sucedió es que teníamos muchos invitados de forma simultánea, entonces la sala de Zoom se llenó. Los inscritos fueron más de 2.000 personas de toda Latinoamérica. Eso dificultó un poco las cosas, por eso decidimos salir en vivo por YouTube y simultáneamente por Facebook.
en ambas redes nos pueden encontrar en este momento. Aprovecho la oportunidad entonces para saludar a algunas de las personas que están conectadas a través del chat de YouTube y que nos han definido su ubicación en este momento. De Colombia tenemos personas conectadas desde La Pintada, Antioquia, Cocorná, Antioquia, Chaparral, el Tolima, Hispania, Bucaramanga, Chipaqué, y tenemos también algunos amigos que están conectados desde Latinoamérica, desde Quito en Ecuador, Punta Alta en Argentina, Ecatepec en México, Bahía Blanca en Argentina y de Santo Domingo en República Dominicana. También muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. A continuación entonces viene el doctor Juan Fernando Cárdenas con una muy interesante exposición también para ustedes. Todas las preguntas que puedan tener nos las pueden hacer a través de los chats, tanto por Facebook y YouTube. Vamos a estarlas respondiendo tanto en el chat como si es necesario aclararla para todos dentro de la conferencia, al final de la conferencia. Entonces los dejo con el doctor Juan Fernando Cárdenas. Adelante. Bueno, muy buenas noches. ¿Me confirmas, Juan Pablo, si estoy compartiendo pantalla? Es correcto, profesor. Estás compartiendo pantalla. Dale. Ahí estás. Perfecto. Ahí estás. Muy bien. Listo. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Fernando Cárdenas. Yo soy médico urgentólogo e intensivista. Le agradezco al grupo de EMT por invitarme pues, a esta charla. Y como muy bien lo dijo Alejo inicialmente, pues la idea el día de hoy o la noche de hoy no es hacer una revisión exhaustiva de un tema tan complejo y tan largo, sino dar unos tips de manejo que nos permitan mejorar la atención de estos pacientes o por lo menos ubicarnos en lo que es la atención del paciente traumatizado y del paciente con paro cardíaco en el contexto de trauma. Bueno. Entonces, lo primero siempre en cualquier enfermedad y en cualquier patología es hablar de contexto, ubicarnos dónde estamos específicamente, y ese ubicarnos es muy importante, ¿sí? Porque todos quisiéramos estar ubicados en sitios como este, un hospital como el Hospital de Parkland en Dallas, un hospital supremamente famoso y un referente en el manejo de pacientes con trauma, pero no, en lo absoluto. Nosotros estamos ubicados aquí, en nuestro país, en un país pobre, en un país sin recursos, en un país corrupto. Entonces, ubicarnos en el contexto nos permite saber qué tipo de patologías y qué tipo de intervenciones podemos realizar. Entonces, no es lo mismo estar en un centro de alta complejidad de trauma, de altos volúmenes, a estar en un país como el nuestro, donde o en países como los latinoamericanos, donde los centros de trauma y el trauma va a estar muy disperso. En Antioquia, pues tuvimos mucho tiempo y la profe Mercedes conoció esa realidad. Teníamos un hospital de trauma porque todos los pacientes los llevaban allá, entonces son grupos de mucha experiencia en el manejo de este tipo de pacientes en otras épocas, pero ya es claro que el trauma es mucho más disperso y muchas veces no llega a los hospitales de alta complejidad. Bueno, como país pobre, como los países pobres de Latinoamérica, pues tenemos claro que el trauma hace parte de las 10 primeras causas de mortalidad, y en esta gráfica de la OMS ocupa el 7º lugar cuando hablamos de mortalidad global, pues global en nuestros países pobres, solamente desplazado por enfermedades de pobreza como son las afecciones neonatales y la enfermedad diarreica, y por enfermedades cardiovasculares, que son las primeras causas de muerte en todo el mundo. Sin embargo, dentro de esas primeras 10 causas están las lesiones por accidente de tránsito. Un dato que hay que mirar con cierto, pues hay que recoger con pinzas, porque es un hallazgo que puede no ir muy de la mano con la realidad nuestra en nuestro país y en otros países donde la violencia juega un papel bastante importante. Entonces, esta gráfica, que es la gráfica clásica, la torta clásica del libro de la TLS, donde sigue siendo pues el accidente de tránsito una de las principales causas
de muerte a nivel global. Les quise traer estas imágenes, unas imágenes, a mí me gusta mucho poner imágenes y básicamente pues también de los mapas de la OMS nos muestra cómo estamos ubicados en nuestro país. La mortalidad por violencia, como la vemos en la esquina inferior izquierda de la pantalla, Colombia tiene y tendrá y ha tenido más de 20 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. O sea, el trauma penetrante en este caso sigue estando muy presente en nuestro medio. Y en el caso de los accidentes de tránsito, en la esquina superior izquierda, pues tenemos una tasa de alrededor de 10 accidentes por cada 100.000 habitantes. La accidentalidad o la mortalidad, pues sí se ha disminuido un poco en los últimos años debido al aumento de la incidentalidad por medidas como las fotomultas y creo yo que con medidas como, pues medidas no, como efectos como los tacos, por ejemplo, los embotellamientos que disminuyen la aparición de traumas graves y aumentan pero la siniestralidad, pero no la mortalidad. Los mapas de color en rojo pues nos muestran cómo estamos para el 2012, esto es 2015, cómo estábamos en cuanto a adherencia al uso de casco a los límites de velocidad. En Colombia no se cumplen. No se cumplen los límites de velocidad, no se cumple el uso de casco y eso genera mayor mortalidad asociada. Bueno, 5.8 millones de muertes al año, 9% de las muertes mundiales para el 2012, 14.000 muertes al día, una muerte cada 6 segundos, eso es, el trauma es una patología bastante compleja, y hasta 172 billones de dólares al año. Esta gráfica también es clásica de la TLS y es tal vez una de las gráficas que más nos gusta porque nos muestra la distribución temporal del trauma y cómo se mueren los pacientes en trauma. Entonces tenemos un grupo inicial de muertes inmediatas, muertes en la escena, son pacientes que tienen una lesión tan devastadora que es inútil reanimarlos. En este grupo están básicamente los pacientes con estallidos cardíacos, los pacientes con disección de grandes vasos, los pacientes con contusiones cerebrales masivas y los pacientes con lesiones cervicales altas. Esos pacientes, por más que intentemos recuperarlos, pues no va a ser posible. Entonces, esos se salen de nuestro foco de atención y el personal APH debe estar muy entrenado para evitar reanimarlos, algo de lo que hablará más adelante la doctora Mercedes. Está otro grupo, que es el de las muertes tempranas, las muertes que se presentan en las primeras 4 horas, en esas horas doradas, donde el paciente está muy grave, pero si realizamos intervenciones oportunas y adecuadas, pues vamos a lograr que haya una supervivencia mayor. Y por último están las muertes tardías, que se dan después de horas a semanas, a días y semanas, donde el paciente, si estuvo bien reanimado desde el principio, pues puede fallecer por la alta complejidad de sus lesiones, o si no estuvo bien reanimado, pues tendrá una mortalidad mayor, obviamente, en este escenario. Entonces, el trauma sigue siendo una patología bastante compleja que requiere centros especializados para garantizar la atención y el buen desenlace. Entonces, cuando vamos a atender los pacientes en los servicios de urgencias de distintas complejidades, desde el centro de atención Nacandí hasta un hospital de tercer o cuarto nivel de atención en las ciudades capitales, debemos considerar hacernos algunas preguntas. La primera es, ¿será que todos los pacientes que hacen paro cardíaco por trauma se mueren? Esa es una de las preguntas que nos debemos hacer, ¿sí? Y es claro que hay una baja probabilidad de supervivencia. La supervivencia es muy baja, es una supervivencia alrededor de menos del 10%, y la probabilidad de secuelas es supremamente alta, las secuelas neurológicas en los sobrevivientes. Hay estudios de los años 80 donde se hablaba de secuelas
perdón, de supervivencias alrededor del 2%, una supervivencia muy bajita, y de esos pacientes que sobrevivían, pues alrededor del 30%, o sea, un tercio, nunca llegaban a los servicios de urgencias. Entonces, ¿esto qué generaba? Que el grupo de personas que atendían a los pacientes, el grupo de médicos, pues hombre, tomaron una actitud que es entendible y es, si no se van a salvar, ¿para qué lo vamos a intervenir? Entonces, definitivamente aumentaba aún más la mortalidad porque ningún grupo quería intervenir este tipo de pacientes porque todos morían. Y ese es el concepto que actualmente muchas personas tienen, que todos los pacientes en paro traumático mueren. Lo que es claro es que la mortalidad es muy alta, pero hay un grado de supervivencia. Ya hay estudios un poco más recientes y metaanálisis que nos hablan de mortalidades que mejoran alrededor de 3 veces las reportadas inicialmente. ¿Y esto por qué se ha dado? Pues tal vez por el entendimiento de la fisiopatología del trauma, de las cinemáticas de alta energía y de las intervenciones tempranas. Entonces, no desahuciar tantos pacientes posiblemente favorezca la mejoría en la evolución de este tipo de pacientes. ¿Qué ha cambiado entonces para que hablemos de mortalidades que iban del 98% a mortalidades del 90%? Pues realmente lo que ha cambiado es que hay desarrollo de sistemas de emergencia médica, que hay disponibilidad de más tecnología, tanto en nuevos dispositivos para la atención de pacientes en la escena y en los servicios de urgencias, también en los quirófanos, el entendimiento de la fisiopatología. Aquí les puse sesgos poblacionales y eso es importante porque muchas veces los estudios nos muestran mortalidades que están sesgadas. Por ejemplo, se habla de mortalidades hasta de un 35%, un 40% en los pacientes que llegan a UCI, pero son pacientes que descartamos la mortalidad de pacientes previamente, o sea, desde que estaban en la escena, y solo estamos tomando los pacientes que ingresan a UCI y que son dados de alta de la UCI, por ejemplo. Entonces la mortalidad ahí va a ser mucho menor porque es un paciente que ya ha tenido muchas intervenciones. Diferente si tomamos una mortalidad completa desde la escena. Y esto de no más profecías de autocumplimiento también favorece que mejore la mortalidad. ¿Por qué? Porque si no estamos pensando, no es que el que está traumatizado no tiene posibilidades, entonces como no tiene posibilidades, va a fallecer. Si no pensamos eso, vamos a trabajar más en estos pacientes y les podemos ofrecer un mejor desenlace. Entonces, ¿cómo me voy a enfrentar a estos pacientes que llegan a los servicios de urgencias, independientemente de la complejidad, porque nos pueden llegar a cualquier servicio de urgencias? Son un reto diagnóstico, es difícil, no es lo mismo estar trabajando toda una vida en servicios de urgencias médicas que en servicios de urgencias de trauma. Yo como urgentólogo he tenido la ventaja de trabajar en sitios con una buena cantidad de trauma, pero hay personas que jamás han visto un trauma complejo en su vida, a pesar de que lo hayan tenido en la formación. Entonces, eso lo tenemos que tener claro y lo tenemos que entender. Al paciente le va a ir mejor si llega al mejor sitio. Es interesante entonces preguntarnos si todos se mueren, pero también si los que llegan en paro, con qué tipo de paro cardíaco llegan. Entonces, este es un estudio del 2015, es un estudio observacional como casi todos, con una evidencia muy regular, pero es lo que hay y tratan de describir la epidemiología de los pacientes traumatizados. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que el 55% de los pacientes de una población que se estudió de manera retrospectiva cursaban con actividad eléctrica sin pulso como principal ritmo de paro, seguido de la sistolia. Y esto es entendible porque si vamos a lo que causa el paro cardíaco traumático, pues la mayoría de la mortalidad está dada por hipovolemia. Entonces, ese 55% de actividad eléctrica sin pulso es el ritmo principal. Y eso es importante para que ahorita hablemos de lo que puede significar. Obviamente también estos pacientes son los que más fácil se recuperan, pues los que menos mortalidad tienen respecto a otros ritmos, como los ritmos, por ejemplo, como las arritmias ventriculares. ¿Y esto qué lo podría explicar? Obviamente un paciente con arritmias ventriculares, paciente sano,
pues podría ser un colmotio cordis, como habló Alejo ahorita, pero generalmente estos pacientes que hacen arritmias ventriculares son pacientes muy enfermos que adicionalmente tienen un trauma y obviamente tienen una mayor mortalidad. Es importante tener en cuenta esto y son los predictores de éxito en reanimación en paro cardíaco traumático. Entonces, ya sabemos que no todos se mueren, que la mayoría llegan en actividad eléctrica sin pulso cuando hacen paro y que si lo tenemos en paro al paciente, pues hay unos predictores que me pueden aumentar el éxito en esa reanimación. O sea, nos dan algún chance de que el paciente tenga supervivencia. Entonces, esos predictores de éxito están muy claramente sedimentados y son unas maniobras de reanimación de menos de 10 minutos en los traumas cerrados, una reanimación de menos de 15 minutos en trauma penetrante. Tenemos que tener en cuenta que es reanimación de alta calidad. La presencia de reactividad pupilar al momento de la atención del paciente, las frecuencias mayores a 40 latidos por minuto, la presencia de esfuerzo respiratorio o pulso en cualquier momento de la atención y la presencia de movimientos espontáneos. Y adicionalmente, pues ya está entrando la contractilidad miocárdica, o sea, cuando hay pseudoactividad eléctrica sin pulso. Vemos en la ecografía que el corazón del paciente todavía tiene motilidad y eso nos da una mayor probabilidad de éxito en la reanimación. ¿Qué principios básicos debemos tener entonces a la hora de manejar este tipo de pacientes? Entonces, lo primero es tratar la mayor amenaza para la vida. Eso está muy claro. Identificar y tratar de manera inmediata lo que vamos encontrando. No estar pendientes de un diagnóstico definitivo. No tenemos que llegar a un diagnóstico, tenemos que ir resolviendo los problemas para tener paciente y poder llegar a un diagnóstico más adelante. Y es importante tener muy en cuenta, eso es un enfoque muy de nosotros en urgencias, es que no es indispensable tener una historia clínica detallada. Generalmente, en los servicios de urgencias no tenemos historia clínica detallada. No sabemos si el paciente es coronario, si el paciente tuvo un TEP, si está anticoagulado, nada de eso lo sabemos, entonces nos toca actuar con lo poco que hay. Tener en cuenta las causas reversibles de las que ya Alejandro habló al inicio, donde está el taponamiento pericárdico, el neumotórax a tensión, el sangrado torácico y abdominal, que son de mal pronóstico porque no los podemos resolver nosotros como clínicos, no los podemos resolver de manera fácil, el sangrado en extremidades y la hipoxia. Aunque uno creyera que el sangrado en extremidades es fácil de resolver, pues cada vez nos damos cuenta que es difícil sin hacerlo mal hecho. ¿Qué es importante aquí? El famosísimo ABCD de la TLS y la reanimación de la revisión primaria en trauma. Entonces ya empezamos porque no es un enfoque CAB como el de la CLS, sino que estamos hablando de ABCDE, ¿sí? Donde vamos a enfocarnos en vía aérea, en la ventilación, en la circulación, los déficits neurológicos y la exposición de otras lesiones. Tradicionalmente se nos ha enseñado de manera secuencial y en la vida real pues toca hacerlo de manera secuencial porque muchas veces estamos solos o tenemos poco personal. Pero idealmente lo que debemos hacer es que vemos un problema y lo tenemos que resolver rápidamente o pensar en resolverlo rápido. Si vemos que el paciente está sangrando muchísimo, pues no vamos a hacer una revisión a empezar por la A, sino que ya estamos resolviendo la C y resolviendo la A. No es fácil, en trauma es bien complejo, sobre todo cuando uno está solo, pero se puede hacer. Problema visto, problema resuelto, es tal vez una de las máximas en los servicios de urgencias. Los equipos multidisciplinares. Obviamente en las instituciones de alta complejidad se puede contar más fácil con equipos multidisciplinares. Entonces, si yo tengo un código de trauma, por ejemplo, que cada vez nos damos cuenta que el código de trauma favorece la supervivencia de los pacientes, yo puedo hacer todo este embeleco del ABCDE de manera simultánea entre varias personas, cada uno enfocándose a un área en particular. Entonces, la tendencia es a que haya un equipo multidisciplinar que nos permita identificar las lesiones potencialmente peligrosas para la vida. Y tal vez lo más importante,
que debemos tener en cuenta, y muchos colegas urgentólogos no están de acuerdo conmigo, es que no debemos perder tiempo en bobadas. No debemos hacernos los héroes, creer que somos los que podemos realizar X, Y o Z procedimiento, sobre todo porque no tenemos la experticia, y tener en cuenta que si hay un quirófano y hay un cirujano, hombre, hay que llevar al paciente hacia allá. Si el paciente está perimortem o está en paro cardíaco traumático, la recomendación es llévelo al quirófano, así como en el medio extrahospitalario es llévelo a un hospital, en el hospital es llévelo donde el cirujano. No es tan fácil, a veces es difícil pelear, es difícil argumentarle al cirujano, porque no estamos acostumbrados, así como muchas veces no estábamos acostumbrados a sepsis y a actuar rápido en sepsis, pues en trauma a veces falta, sobre todo en trauma cerrado. Pero entonces es muy importante llevar al paciente rápidamente y no perder el tiempo. Recordar en el ABC inicial que la intubación es un gol estándar. Y yo estoy de acuerdo con Alejo. Yo pienso que desde la escena el paciente se debe intubar y se debe ventilar. Desde la escena el paciente debe comunicarse, el personal debe comunicarse hacia una institución de alta complejidad y con experiencia en trauma. Si no se es capaz de intubar, que los dispositivos supraglóticos ya lo permiten más fácil, pues dejar dispositivos supraglóticos. Lo más importante es evitar la aspiración. Entonces, esto lo deberíamos hacer siempre de entrada. Un tema controversial, como lo explicó ahorita Alejo, entonces hay clínica que nos puede ayudar a considerar un neumotórax cuando el paciente aún no ha parado, pero también podemos tener pacientes en paro con alta sospecha de un neumotórax a tensión, o ese paciente que identificamos inicialmente y nos colapsa en el servicio. Aquí debe considerarse la toracostomía, y hay 3 opciones básicamente disponibles. La primera es la toracostomía con aguja, que ya vimos la heterogeneidad en los sitios de inserción. Todavía sigue habiendo mucha discusión. La toracostomía digital, que es básicamente meterle una puñalada al paciente y convertir el neumotórax a tensión en un neumotórax abierto, requiere cierta experiencia, requiere haberla visto. Me parece a mí muy fácil, la he hecho muchas veces y es salvadora, sobre todo en pacientes con neumotórax a tensión y que hacen paro, pero no está exenta de complicaciones, de llevarnos el paquete vascular nervioso o de que suframos una fractura en nuestros dedos si se está haciendo reanimación concomitante. Y la toracostomía cerrada, que es el tubatórax, que sí nos vamos a demorar un poco más. Entonces volvemos a lo mismo: si tenemos disponible un cirujano, llamemos al cirujano. Si no, pues tenemos que hacerlo nosotros en lo posible. La circulación, asegurar accesos venosos, y aquí es importante tener claro que los accesos deben de ser de buen calibre, siempre recurrir a los viejos confiables, el 14, el 16 y el 18 de los periféricos, no catéteres centrales Rilumen, que son de muy bajo calibre, que a veces pensamos que son de alto calibre y de alta velocidad, o accesos intraóseos que son bastante útiles en los escenarios prehospitalarios y en los escenarios de urgencias. La corrección del volumen intravascular, que idealmente debería ser con hemocomponentes, pero no siempre va a ser así posible. Entonces, el uso de cristaloides, si estamos en el centro de salud de Capurganá, pues nos toca usar cristaloides. Vamos a empeorar el pronóstico del paciente, pero es lo único que podemos hacer, es lo único que tenemos, hagámoslo bien. Mantener el volumen circulante con distintos dispositivos como el REBOA, como los torniquetes, como los hemostáticos en la medicina táctica, si tenemos disponibilidad, no es el caso usual en la medicina civil. Vigilar el riesgo de isquemia es muy importante, y la fijación pélvica, que es una medida salvadora, económica y muy sencilla de realizar, nunca debemos pasarla por alto. Ahora, ya para ir terminando, en la C, la toracotomía de resucitación, ¿deberíamos hacerla? Vuelvo a lo mismo, o sea, hay colegas que se consideran buenos haciendo toracotomía de resucitación. No recuerdo en este momento cuál es la curva de aprendizaje, pero no creo que sea 1 o 2.
es un procedimiento complejo, un procedimiento de riesgo para uno mismo, lesionarse con el bisturí, empeorar al paciente. Entonces traigo este pequeño pedazo del algoritmo de las guías europeas donde dicen, si usted tiene la experticia, el equipo, el ambiente adecuado y las indicaciones, pues hágala. Pero usualmente esas 4 cosas no se cumplen. Además, lo que yo le he dicho muchas veces a los residentes, usted hace una toracotomía de resucitación y ¿qué va a hacer? Descomprime el taponamiento, es una opción, pero entonces, ¿va a clampear la aorta? No lo creo. ¿Va a reparar heridas cardíacas? Lo veo improbable. ¿Va a hacer compresiones directas? Sí, pero si no ha hecho lo otro, pues no tiene mucho sentido. ¿Y va a clampear el hilio pulmonar? No lo creo. Entonces, es algo que es una posición personal. Yo la dejo a los expertos cirujanos, no la dejo a los especialistas clínicos. Ahora, en el mundo hay centros de trauma de muy altísimo volumen donde los médicos especialistas en urgencias pues tienen un alto entrenamiento. Ahí sí se puede hacer. Pero en Colombia y en Latinoamérica lo veo improbable. Por último, la utilidad de la ecografía. La ecografía cada vez va tomando más fuerza, cada vez se va posicionando. Todavía hay reticencia al uso de esta ayuda diagnóstica, pero definitivamente sabemos que es útil. Es claro que un paciente sin actividad mecánica cardíaca evidenciada por ecografía no tiene posibilidades de supervivencia y es un criterio de suspender maniobras o de no iniciarlas. Y traigo pues la evidencia sigue siendo muy mala, tanto en paro cardíaco traumático como médico, pero es interesante ver que los pacientes, este es un metaanálisis de 64 estudios, de los cuales solo 8 cumplieron criterios para incluirlos en el análisis, y donde se encontró que todos los pacientes que tenían ausencia de actividad mecánica, o sea, actividad eléctrica sin pulso real, tuvieron una mortalidad del 100%, distinto a una mortalidad del 93% en pacientes con algo de actividad. Son hallazgos para tomar con cautela, tienen plausibilidad biológica, o sea, son válidos, pero desde la luz de la evidencia es poco convincente porque son muestras muy pequeñas. Son estudios bien hechos, pero muestras muy pequeñitas. Entonces, este algoritmo del Consenso Europeo de Reanimación me parece muy bueno. Ellos le han insistido mucho al trauma, al paro por trauma, y básicamente lo que nos dice es, hombre, usted tiene un paro cardíaco, ¿cree que es por trauma? Si usted dice que no es por trauma, haga el ACLS convencional, pero usted cree que es por trauma, empieza a buscar causas específicas, como el control del sangrado, la vía aérea, la descompresión bilateral, que es un asunto bastante controversial, y la cincha pélvica. Si usted sabe y tiene cómo hacerlo, pues trate de hacer toracotomía y control vascular. Y si el paciente sale a circulación espontánea, pues continúe el manejo pertinente y si no, suspenda las medidas. Es importante entonces aclarar que no siempre paro cardíaco en trauma significa futilidad de mis esfuerzos, que sabemos que la morbilidad y la mortalidad es muy alta. Es importante evitar los enfoques ACLS. Entonces, en las imágenes que veíamos al principio, si yo me quedo con un paciente en la escena o en un servicio de urgencias, porque pasa, y ya me ha pasado bastantes veces, donde el personal se queda reanimando al paciente con el algoritmo de las 6H y las 6T en urgencias, pues el paciente se va a morir. Debemos hacer un menor énfasis en las compresiones cuando la sospecha es un paro traumático y tratar de enfocarnos más hacia oxigenar al paciente rápidamente, o sea, garantizar su vía aérea, descomprimir bilateralmente y optimizar volumen. Obviamente evitar encarnizamiento y es muy importante esto en nuestro medio, proteger la vida del reanimador.
dicen, si usted tiene viene decapitado, no reanimar, pero si tenemos un grupo armado o alguien violento diciéndonos que reanime, pues debemos intentar la reanimación para no ser los próximos que estemos allí en esa camilla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Fernando, por esta importante presentación. Un segundo por acá. Sale. Ahora sí. Muchísimas gracias por esta importante presentación. Hay algunas preguntas muy interesantes en el chat en YouTube y en Facebook que las iremos respondiendo progresivamente. Y todavía estás compartiendo, Juanfer, la presentación. Gracias. Que iremos respondiendo progresivamente y después, una vez publiquemos el video completo, estará la lista de las preguntas con sus respuestas publicadas. Queremos entonces saludar a algunas otras personas que se han conectado. Nos saludan desde Panamá, desde Chillán en Chile, desde Puerto Vallarta en México, desde Lima también, desde el Hospital Regional Marcelino Vélez en República Dominicana. Un saludo para todos, para toda la comunidad prehospitalaria y comunidad médica en Latinoamérica que nos están viendo. Si alguien se está conectando desde alguna otra ubicación, escríbanos por el chat para darles también el saludo. Es muy importante para nosotros que ustedes estén acompañándonos esta noche. Igualmente nos saludan en Colombia, desde El Peñol, desde Duitama, desde el área metropolitana de Medellín, desde Bello, Carmen de Viboral, Tocancipá. Un saludo para todos ustedes en esta noche. Esperamos que este webinar sea muy nutritivo para sus intelectos esta noche. Para finalizar, entonces, nos va a dar su intervención la doctora Mercedes González, cirujana intensivista. Así que para ella, bienvenida. Adelante, doctora. Buenas noches. Allí ya estoy viendo su presentación, doctor. ¿Me estás escuchando? Sí, doctora, la estoy escuchando perfectamente. Muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces, buenas noches para todos. Muchas gracias a mis colegas y mis buenos compañeros por invitarme este momentico. Yo quise hacer las veces de abogado del diablo y me elegí este tema, paro cardíaco extrahospitalario, qué no hacer y cuándo no hacerlo. No me avanza. Muy bien. Mi propuesta temática entonces son algunas definiciones básicas, unos mínimos de epidemiología, análisis de algunas recomendaciones de la literatura, ejemplos de algunos resultados y unas conclusiones y sugerencias personales. Quiero empezar con definiciones, como acabé de decir, y dentro de las definiciones, pues me gusta mucho este artículo que seguramente todos lo conocen, porque nos ilustra muy bien algunos aspectos puntuales. Paro cardíaco es lo que ustedes están leyendo ahí, ya todos muy bien conocen. El paro cardíaco extrahospitalario es el que ocurre sin acceso inmediato a personal y equipo médico. El paro cardíaco presenciado es el que es visto por otra persona con o sin monitorización, y por un espectador es cualquier persona que aún con formación en reanimación no esté haciendo parte de un equipo médico o de un equipo de atención de emergencias. Las causas del paro cardíaco, médicas y no médicas. Dentro de las médicas, definitivamente la más importante son las de origen cardíaco, y las causas no médicas, la más frecuente y más importante es el trauma, y en el mundo entero, probablemente no en nosotros, el trauma cerrado, no el trauma abierto. En cuanto a la epidemiología, ya más o menos Juan Fernando la habló un poco. La incidencia mundial en el 2010, que es la que está reportada en la mayoría de la literatura que encontramos, era de 55 paros cardíacos traumáticos extrahospitalarios por 100.000 pacientes por año, y el 90% fueron de causa médica. En Europa hablan de 500.000 por año,
un 84 a un 99%, dependiendo de la región, son médicos. La supervivencia promedio a un año para los médicos fue de 6% y para los traumáticos de 5,6%. Y en Estados Unidos se habla de 134 casos por 100.000 habitantes con una supervivencia promedio de 7%. En Colombia no lo sé, si alguien lo sabe me gustaría que me contaran. Probablemente las personas de atención prehospitalaria tengan un poco más de información al respecto, pero todos sabemos que no solo con trauma y con paro cardíaco, sino con todo en general, el subregistro es importante. ¿Cuándo no iniciar maniobras? Eso es lo más fácil de todo, está escrito en muchas partes, hay consensos al respecto. No iniciemos maniobras cuando la muerte es el resultado predecible. Juan Fernando acababa de decir, el paciente decapitado, si vamos a iniciar maniobras para evitar que nos decapiten, pero pues definitivamente la muerte es el resultado predecible en un paciente que tiene una hemipelvectomía o peor, una hemicorporectomía, es decir, que tiene prácticamente arrancada la mitad de su cuerpo. Evidentemente, aunque todavía tenga respiraciones jadeantes o algún tipo de movimiento, muy probablemente no vamos a poder controlar nada en atención prehospitalaria para lograr llevar este paciente con vida a un servicio de urgencias. Tampoco deberíamos iniciar maniobras de reanimación cuando sin ser presenciado hay evidencia de paro cardíaco prolongado. A mí hasta me da risa que tengan que hacer eso en un consenso, pero no ha de faltar quién. El paciente que ya tiene rigidez o que tiene livideces no debería ser reanimado definitivamente. Hay otras cosas que son interesantes y es si a la llegada del equipo de emergencias el paciente está en apnea, sin respuesta pupilar, sin movimiento alguno, sin ritmo evidenciable y como mencionó ahorita Juan Fernando y nos mostró en la linda imagen Alejandro, cuando tenemos un ultrasonido y vemos que no se mueve el corazón, pues hombre, la muerte es predecible, por no decir ya está diagnosticada. Eso con una salvedad, que el paciente no esté en una hipotermia profunda o que no tengamos una sospecha de una intoxicación por sustancias asociadas, porque ese es otro tema diferente. Cuando la llegada del equipo de emergencia, el paciente lleva en paro al menos 15 minutos, no tiene sentido iniciar maniobras de reanimación. Cuando hay un familiar del paciente presente y se niegue a la reanimación, les aconsejo que no la inicien. Si hay una autoridad legal que ya declaró la muerte del paciente, les aconsejo que no la inicien. Y si se conoce que el paciente tiene una voluntad anticipada para reanimación, como yo, por ejemplo, que tengo tatuado en el pecho eso, entonces, por favor, no me reanimen. ¿Cuándo suspender maniobras? Suspendemos maniobras si luego de 30 a 45 minutos de reanimación con soporte vital adecuado, no ha habido retorno a la circulación espontánea y no hay signos de vida como respuesta pupilar, respiración aunque sea agónica o movimientos corporales, con la misma salvedad que habíamos hecho ahorita. Entonces a mí me tocó la fácil, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer? Hay algoritmos muy lindos. Yo voy a escaparme de acá para poder ampliar este algoritmo. En lo personal, confío plenamente en que todo el mundo en esta región está entrenado para hacer todas esas maniobras que dicen en su algoritmo. No estoy muy segura de que ese sea nuestro caso ni por recursos, ni por experticia, ni por experiencia, pero por lo menos nosotros hacemos hasta donde podamos hacer, ¿cierto? Estos señores entonces evidentemente intentan, hacen ultrasonido, intentan toracotomía, pinzan la aorta descendente, controlan la hemorragia torácica, mejoran taponamientos cardíacos y hacen masaje cardíaco directo.
Yo en estos años de vida, que no son pocos, he visto romper corazones a cirujanos expertos haciendo masaje cardíaco directo. También he visto que en un charco de sangre de un corazón roto o de una aorta rota, lograr el pinzamiento efectivo es muy difícil. Y estamos hablando de quirófanos en servicios donde se supone que se tiene cierto grado de experiencia en trauma. Eso no es tan sencillo, pero yo soy una mujer de mucha fe y creo que todo el mundo está muy bien entrenado allá y que los casos son tan frecuentes que el reentrenamiento es continuo. Disminuyo y vuelvo a mi pantalla completa. Entonces, digamos que dependiendo, para concluir, de mis recursos personales, mentales, mis habilidades físicas y mis recursos tecnológicos del país en el que vivo, de la distancia a la que estoy de un centro de trauma, etcétera, todas estas cosas pueden llegar a tener validez. Este es el propuesto por el Colegio Americano de Cirujanos, que más o menos menciona lo mismo, ¿cierto? Bueno. Y este que me parece el más prudente y que ya Juan Fernando nos lo presentó, también voy a dejar de compartir porque el pedacito que más me gustó definitivamente es esa pregunta: ¿usted tiene el equipo suficiente? ¿Está en el lugar adecuado? ¿Tiene la experticia? Y es capaz de hacerlo en el tiempo adecuado. Hágalo, ¿cierto? Si es capaz de hacerlo, hágalo, pero si no, por lo menos haga lo que ya nuestros dos compañeros mencionaron, ¿cierto? Trate de controlar la hemorragia hasta donde sea posible, que eso sí lo puede hacer. Intente al menos con una descompresión con aguja liberar un neumotórax a tensión. Lo de la pericardiocentesis a ciegas, definitivamente habría que tener un entrenamiento continuo para hacerlo y que fuera de verdad una maniobra eficaz. Mantenga al paciente con circulación, mantenga al paciente con volemia. Si retorna a la circulación espontánea, llévelo a un servicio de urgencias donde se cuente con el recurso para manejarlo. Y si no retorna a la circulación espontánea, pues entonces considere terminar sus maniobras de reanimación. Entonces, volvemos a lo mismo, el algoritmo de la AHA también nos dice lo mismo, ¿cierto? Considere y corrija causas potencialmente reversibles, como la hipoxia, la hipovolemia, el neumotórax. Eso está perfecto. En trauma craneocervical, para garantizar la vía aérea del paciente, recuerde estabilizar la columna. Detenga el sangrado con compresión, con apósitos, con torniquetes, hasta si lo tuviera. Quisiéramos, por ejemplo, en todos los hospitales de Medellín, tener el acceso a un reboa cuando un paciente llega, pero bueno, supongamos que lo tenemos. Entonces, si lo tenemos a nivel prehospitalario y lo sabemos usar y lo podemos usar, maravilloso. ¿Quién va a decir que no? Y si el paciente no responde después de la ventilación de rescate, inicie reanimación. Cuando está indicado, desfibrile. Si no logra ventilar al paciente con un sistema no invasivo, intúbelo. Y podría considerarse, también nos dicen ellos, la toracotomía de resucitación si las medidas han sido ineficaces. El trabajo en el que se basan estas guías, que recordemos que son del 2010, pues obviamente es previo al 2010, y con eso la mortalidad en trauma penetrante se redujo en un 11.2% y en trauma cerrado en un 1.6%. Entonces hablemos de la realidad de nosotros. Para empezar, nuestra realidad, la más fácil de todas, es que ni siquiera sabemos qué tan frecuente es esto
y probablemente todavía no estamos lo suficientemente bien equipados y entonces tampoco lo suficientemente bien entrenados, pero yo creo que ese es el sueño, poder llegar allá algún día y ojalá sea más temprano que tarde. Este es un estudio que es muy bonito porque nos habla de si de pronto es mejor hacer cosas más pequeñas y salir corriendo, ¿cierto? Es un estudio retrospectivo, recurrió a bases de datos de cerca de 2.000 servicios de emergencias en Estados Unidos. En el registro debía haber trauma o desangramiento como causa del paro extrahospitalario y se evaluaron algunas cosas: el tiempo para la vía aérea avanzada, la descompresión del tórax, el acceso vascular. Hicieron unos análisis de regresión logística y miraron lo que pasó. Les quiero mostrar esta imagencita que me parece muy interesante. Cuando se hizo acceso vascular en la escena, lograron retorno a la circulación en 550 de 3.341 pacientes, cuando fue en camino al hospital en 71 de 944. Cuando hicieron una vía aérea avanzada, lograron retorno en la escena en 181 de 1.087 pacientes y en ruta en 20 de 262. Y cuando pudieron descomprimir el tórax, lograron retorno a la circulación en 50 pacientes y cuando lo hicieron en camino al hospital en 26 pacientes de 379. Para lo que nos concierne o para lo que yo estoy tratando de decir, voy a analizar este artículo. 1/3 de los pacientes solamente fueron incluidos para el análisis. En 50% no se intentó reanimación cardiopulmonar en el paro extrahospitalario, y estamos hablando de Estados Unidos. En 14,6% la reanimación fue exitosa. Y miren esto qué tan bonito: lograr un acceso venoso en la escena aumenta la probabilidad de retorno a la circulación en un 2,14. Por cada minuto de retraso en el acceso venoso, la probabilidad del retorno a la circulación disminuye 3%, y por cada minuto de retraso en la administración de la primera dosis de adrenalina, la probabilidad, adrenalina, el tema favorito de Alejandro, no me voy a poner aquí a entrar en discusiones, pero eso es lo que muestra el trabajo, disminuyó un 5%. Y este es otro trabajo que les quería mostrar, que también es una revisión sistemática. Quisieron mirar qué le pasaba a los pacientes que lograban sobrevivir, que ya sabemos que son aproximadamente, digamos, menos del 15%. Están vivos al egreso de los hospitales, 15% cuando uno es muy esperanzado, ¿no? Los dividieron en 4 categorías. Bueno sería sin déficit motor, sin un déficit importante. Moderado, incapacidad neurológica que afectaba parcialmente las actividades cotidianas. Pobre era estar consciente pero dependiente. Y vegetativo, pues el que definitivamente ni siquiera tenía un grado de conexión con el medio. Más o menos lo mismo, ¿cierto? Incluyeron una gran cantidad de estudios que enseguida les quiero mostrar, y finalmente se quedaron para los estudios, para el análisis, con 40 pacientes. Me voy a salir nuevamente un poquito de la presentación para mostrarles una cosa que quiero resaltar acá, que aunque no es lo que finalmente les voy a decir, sí es importante. Miren que hay trabajos desde 1983, yo ni siquiera había empezado a estudiar medicina y ustedes no estaban ni en planes, la inmensa mayoría. Y hay trabajos hasta el 2017. Definitivamente, pues la mayoría de los casos en el mundo entero son estudios retrospectivos, ¿cierto? Por ahí creo que hay un prospectivo o 2, pero la inmensa mayoría son estudios retrospectivos. El número de pacientes es muy variable.
tenemos mortalidades la más, digamos, nutrida es esta de 59,5, pero miren que tenemos mortalidades hasta de 99,3 y eso era lo que les quería mostrar. La mortalidad sigue siendo muy alta. Ya quisiéramos pues nosotros tener tan buen resultado en los pacientes con parada cardíaca extrainstitucional y creo que hasta intrainstitucional en nuestro medio. En total, entonces, les quedaron 23.644 pacientes. Tuvieron al egreso una supervivencia de 9,2, o sea que la mortalidad fue altísima. La supervivencia, casualmente, en este estudio fue mejor para el trauma cerrado que para el trauma penetrante, contrario a lo que dice la literatura hasta ahora presente en las bases de datos. 9 estudios incluyeron solamente adultos y de esos solo se logró tener información suficiente para hacer la clasificación en 129 adultos. Y de esos 129 adultos, digamos que 67,4% lograron salir vivos después de un paro cardíaco traumático extrahospitalario y salieron con mínimo déficit, pero el resto de las personas, incluyendo 17 pacientes en estado vegetativo. ¿Por qué llamo la atención sobre esto? Porque probablemente hay que ser muy juiciosos en los tiempos y acuerdo completamente con Alejandro cuando dice, si cuando usted llega el paciente ya está en paro, o si lo llamaron hace 20 minutos y el paciente está en paro y usted definitivamente ni siquiera sabe cuánto lleva en paro, yo pensaría que si yo fuera la que estuviera ahí tendida, no quisiera que nadie me intente maniobras de reanimación. En conclusión, pese a los algoritmos de soporte vital avanzado en paro cardíaco, la mortalidad sigue siendo alta. El compromiso neurológico de los pacientes que logran sobrevivir al egreso continúa siendo importante. Yo creo que existe cierta claridad y consenso en torno a cuándo no reanimar y algunos indicios de cuándo dejar de reanimar. ¿Cuándo dejar de reanimar? Pues si uno tiene las mejores condiciones del mundo, yo diría que máximo 45 minutos y en nuestro medio yo pensaría que 15 minutos es el tiempo límite cuando miro los reportes de los estudios de países que aunque son de otros lugares del mundo, se parecen un poco a nuestra realidad. La magnitud de las medidas debería ajustarse a los recursos técnicos, a la experticia y a la experiencia del personal que llega a atender el paro. Y aunque la literatura menciona incluso el uso del REOA y de ultrasonido en las ambulancias, dudo mucho que esa sea nuestra realidad. Sin embargo, rezo porque muy rápidamente tengamos todo eso, lo sepamos usar y lo podamos usar. Y en situaciones donde el paciente se encuentre muy cerca de una institución con recursos, es probable que el tiempo invertido en maniobras que requieren destreza finalmente sea un tiempo perdido para el paciente. Esto era lo que tenía para decirles y con gran confusión mejor me voy a tomar un café. Bueno, debe tener ahí problemas con el audio. Doctora Mercedes, muchísimas gracias por su ponencia, muy interesante, muy importante. Tener siempre en cuenta cuándo sí y cuándo no muchas veces es a veces más importante, sobre todo para no hacer más daño, para no prolongar situaciones que posiblemente son inevitables y que van a generar muchos sobrecostos en muchos aspectos de la vida, por decirlo así. Así que muchísimas gracias, doctora Mercedes. Seguimos saludando pues a nuestros acompañantes en el chat que han estado todo el tiempo viendo la presentación.
Tenemos personas conectadas desde México, República Dominicana, desde Argentina, Perú, Ecuador. Tenemos varias personas de diferentes partes de Colombia, quienes agradecemos su fidelidad. En siguientes días estaremos presentándoles entonces, o enviándoles, perdón, las memorias, que es el resumen de lo que hemos hablado en el día. Hay algunas preguntas que están muy interesantes en el chat que hemos ido respondiendo progresivamente, que también las mencionaremos en las publicaciones. Eso lo haremos en los siguientes días. Para finalizar, quiero compartirles algo muy importante. Un segundo, por favor, un segundo. Téngame paciencia, téngame paciencia. Un poquito de paciencia, voy ya para allá. Somos una empresa dedicada a la educación en el sector salud, enfocada en la capacitación en primeros auxilios, urgencias, trauma y reanimación cardiopulmonar, utilizando estrategias educativas innovadoras como la simulación clínica, escenarios del mundo real y la resolución de problemas, lo que nos permite ofrecer una formación práctica y efectiva que prepara a nuestros estudiantes para enfrentar con confianza diversas situaciones reales de emergencia. Nuestro equipo de instructores está certificado internacionalmente y tiene amplia experiencia docente universitaria y reconocimiento en el sector. Con más de 3 años de experiencia en el mercado, hemos dictado más de 100 cursos diferentes y seguimos encaminados en lograr nuestro objetivo de ser reconocidos como líderes en el sector de la educación y la capacitación en salud, tanto en la región como en el mundo. Estamos orgullosos de haber sido autorizados por la National Association of Emergency Medical Technicians, NAEM, y el Emergency Care and Safety District de Nexi de los Estados Unidos para ofrecer sus cursos de renombre mundial, los cuales cumplen con los más altos estándares de calidad y se adaptan a las necesidades y exigencias de nuestros clientes. Estamos comprometidos con la excelencia en la enseñanza y con el desarrollo de habilidades y conocimientos que pueden marcar la diferencia en la atención de emergencias médicas. EMT, el poder de salvar vidas. Muy bien, somos EMT, Emergency Medical Training, desde Medellín, Colombia. Es el poder de salvar vidas. Queremos invitarlos entonces a todos para que se inscriban también y participen en nuestros cursos, tanto con certificación nacional, que cumple los requisitos de la resolución 3100-2019, como son los cursos de soporte vital básico y avanzado, en el que tocamos efectivamente temas tan importantes como el control del sangrado, el manejo del neumotórax, el uso de torniquetes, y los cursos internacionales que tenemos. Nuestro siguiente curso BLS-ACLS con certificación nacional será el siguiente 30 de junio y 1 de julio, ya que el más cercano es este fin de semana. El PHTLS lo tendremos para el 27 y 28 de junio y esperamos tener una MLS hacia el mes de octubre. Así que estén muy pendientes de nuestras fechas, de nuestras redes sociales. Les agradecemos mucho su participación esta noche. Agradecemos, por supuesto, la participación de la doctora Mercedes, del doctor Juan Fernando y del doctor Alejandro. Igualmente, pueden seguirnos escribiendo todas sus inquietudes o sus dudas en los diferentes chats. Pueden escribirnos al correo electrónico mtcentercall@gmail.com. Y de nuevo, mil gracias a todos los que nos acompañaron en esta noche, en este primer webinar de EMT Center Call. Próximamente, el siguiente webinar, estén atentos, será manejo del paciente gran quemado. Así que muy atentos. Buenas noches para todos. Que descansen.